así al azar. Dios no trabaja como a veces trabajamos nosotros los hombres. Comenzamos las obras y las dejamos abandonadas. Dios, cuando comienza su obra, la termina. Y la termina perfeccionando la obra. Por eso la perfección de Dios en la iglesia va a ser una perfección excelente, hermano, jamás vista por hombres algunos. Ahora, como Él dejó propósitos, y algunos de esos propósitos, hermano, pues fueron cumplidos en la persona de Cristo. Nosotros encontramos a un Cristo, al Hijo de Dios, al mismo Dios encarnado, haciendo la voluntad de Dios, haciendo la voluntad del Padre. ¿Por qué Cristo no vino a hacer su propia voluntad? Porque Cristo siempre rindió su voluntad a la voluntad del Padre. ¿Acaso Cristo no tenía la facultad de poder hacer su propia voluntad? Sí, Cristo tenía la facultad como persona de hacer su propia voluntad. Pero había una voluntad superior a la voluntad de Cristo. Había una voluntad superior a la que Cristo tenía. Era la voluntad de su Padre. Por eso Cristo, cuando vino a la tierra, vino a rendir su voluntad para que la voluntad del Padre se gestara en Él y así poder hacer el propósito que Dios tenía para con la humanidad a través de Cristo Jesús. Por eso, parte del propósito o algunos planes se cumplen en Cristo Jesús. Nosotros vimos el cumplimiento de la salvación. Cristo nos salvó, pero el propósito de la salvación venía de Dios. Cristo se entregó en la cruz por amor a nosotros, pero el propósito de entregarse en la cruz del Calvario no fue de Cristo, sino del Padre. Cristo resucitó para que nosotros pudiéramos resucitar también juntamente con Él. Pero el propósito del Padre era que Cristo resucitara para que nosotros resucitáramos con Él. Cristo, en su propósito, hubiera sido bien difícil, o en este caso Jesús, hubiera sido muy difícil que Jesús por sí mismo hubiese resucitado si el Padre no lo resucita. Por eso el propósito o los propósitos de Dios, parte de ellos se cumplieron en Cristo Jesús. Pero los propósitos de Dios no son limitados, no son aquellos propósitos que llegan a un fin y ya se terminó todo. No, los propósitos de Dios son eternos. Por eso cuando Cristo vino a la tierra y hizo su ministerio, trabajó en su ministerio, en su trabajo, Él terminó su ministerio, pero quedaron todavía propósitos de Dios para ser realizados en la tierra. Quienes tenían que seguir esos propósitos, alguien tenía que seguir esos propósitos. Cristo comenzó los propósitos de Dios, pero alguien tenía que continuar esos propósitos. Alguien tenía que ejercer los propósitos de Dios y alguien tiene que ejercer aún todavía los propósitos de Dios. Por eso los propósitos de Dios los miramos cumplidos, algunos en la persona de Cristo, pero otros se van a cumplir a través de nosotros. Los propósitos que faltan todavía, que restan todavía de la salvación, de la redención, del plan divino, del plan de Dios para con la iglesia, se van a cumplir en cada uno de nosotros. Pero ¿qué hay que hacer? Bueno, rendir nuestro deseo al deseo de Dios. Que nuestros deseos sean los deseos que Dios quiere. El apóstol Pablo, camino a Damasco, le dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cuál es tu deseo? El deseo de Pablo o de Saulo en ese entonces era perseguir a la iglesia, sanear un ambiente religioso que no funcionaba en su vida. Y Jesús le dijo: ve a Damasco, allí se te va a decir qué es lo que vas a hacer. Entregó voluntad. Los propósitos de Dios se van a realizar en hombres y mujeres que entreguen su voluntad a la voluntad de Dios. Para eso el Señor nos ha elegido, para eso el Señor nos ha llamado, para eso el Señor nos congrega, para eso el Señor nos ha limpiado, nos ha perdonado, para eso el Señor nos ha invitado, hermano, a este gran grupo de salvados por la sangre de Cristo.
Amén. Un aplauso al Señor esta noche. Para eso, los planes y los propósitos de la intercesión tienen que cumplirse a través de nosotros. En la Biblia encontramos nosotros los propósitos de Dios. Quiero tocar 3 puntos sobre lo que es el propósito de Dios. Santiago capítulo 5. Habla Santiago en el capítulo 5 sobre lo que es la oración. Fíjese que la oración es indispensable, hermano. Como hay propósitos y no hay oración y no hay intercesión, que no venga sin propósito. No hay nada, hermano, que no tenga propósito. Y la intercesión tiene propósito máximo. El propósito de la intercesión es un propósito excelente. Por eso los intercesores, dijimos en el estudio pasado, son aquellos que han visto a Dios, que tienen el corazón de Dios, que son adoradores, son características, que son guerreros, que son valientes. Por eso es importante acercarse a Dios a través de Cristo Jesús para poderle ver, para poder ser transmitido de parte de Él en nosotros la vida. ¿Y cuál es el propósito de Dios? El propósito se realiza a través de la intercesión. Por eso Santiago habla en el verso 14 del capítulo 5 y dice de los enfermos. Dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia. Se supone, según Santiago, que los ancianos de la iglesia son personas que tienen un alto nivel de intercesión. Santiago toma a los ancianos como personas distinguidas entre las demás personas de la iglesia. ¿Por qué razón? Porque son personas, o deben de ser personas, que tienen el conocimiento de la verdad en cuanto al propósito de la intercesión de Dios. Santiago dirige hacia dónde tiene que ir el enfermo. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia. No está hablando de gente de edad. No está hablando de ancianos de años de edad. Está hablando de hombres maduros, conocedores de la voluntad de Dios, que saben interceder, que conocen los planes de Dios. Está hablando de hombres no comunes dentro de una iglesia. Por eso habla: llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. ¿Por quién? Por el enfermo. ¿Qué van a hacer? Ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Así que la unción del aceite no es aquí te baño con aceite y nada, no, en el nombre del Señor. Verso 15. Y la oración, ¿de quién? De fe. Ahí ya sale del propósito de lo que es ancianato. Hay gente, hombres y mujeres, que no son ancianos de una iglesia, pero que tienen fe, que tienen un nivel de comunión con Dios suficiente como para poder interceder. La oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiera cometido pecado, le será perdonado.
Mire, qué importante es la intercesión. Son, hermano, propósitos. La intercesión sirve para perdonar, para que Dios perdone si hay pecado, para sanar la enfermedad. Por eso la intercesión por orar por un enfermo, hermano, no es que se sane ahí nomás, ya sánate. No. Lleva muchos resultados. Porque puede hacer que las enfermedades pudo haber sido objetivo, hermano, o de un pecado. Ahora dice el verso 16: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad los unos por los otros para que seáis sanados. Quiere decir que si no hay confesión, el propósito de Dios no se puede realizar. Yo le voy a mostrar con la Biblia que una persona enferma y que tenga problemas con su compañero, su prójimo, es bien difícil que se sane. La oración eficaz del justo, ¿qué dice ahí? Puede mucho. La oración de los enfermos. ¿Para qué sirve la oración para los enfermos? Para asegurar una salud. Cuando se intercede por alguien que tiene este tipo de problemas, se le está asegurando una salud en su vida. Por eso los intercesores son muy valiosos. Los que interceden valen mucho, hermano. Son joyas dentro de una iglesia. Las personas, los hombres y mujeres que practican la intercesión, que se acercan a Dios, que conocen el corazón de Dios, que hablan con Dios, tal vez no cara a cara, pero como Moisés, pero que hablan con Dios. Son personas muy valiosas dentro de la iglesia. ¿Entiende? No quiere decir que las demás no son valiosas, porque todos valemos, porque hemos sido comprados con la sangre de Cristo. Pero hay gente más valiosa que otra, porque tiene un nivel más alto, un funcionamiento más alto que otras personas. Por eso un intercesor vale la pena cuidarlo. Un intercesor vale la pena estar sirviendo. La oración por los enfermos es un propósito de parte de Dios. ¿A quién dejó Dios para que oraran por los enfermos? Ahí existe el don de sanidad, existe el don de milagros, que son dones del Espíritu, pero no rechazando los dones del Espíritu. Pero hay gente dentro de las congregaciones que tienen un peso sobre lo que es la intercesión, que cuando se hace con propósito. Por eso hay que buscar eso en la vida de una persona. Eso asegura la sanidad, no el curar, porque el Señor no cura. Curan los curanderos con aguas chirrias y saumerios y tómese el vaso con agua con ruda y qué sé yo. Son curanderos, pero el Señor sana. Sanar es quitar totalmente el mal. ¿Aló? Jesús quita totalmente el mal. Si Jesús sana a una persona de SIDA, le quita totalmente. Ahora, si la persona se vuelve otra vez a enlodar, ya ese es problema de él. ¿Entendemos eso? Jesús sana los cánceres. No sana los cánceres, ¿verdad? Sana a las personas del cáncer. ¿Sí o no? Jesús sana. Así como sana los oídos, así como sana
las dolencias pequeñas también sanan los grandes problemas, hermano. Pero hay que ir con el propósito, ver el propósito de Dios. Hay enfermedades que Dios no permite que se sanen, y el intercesor tiene que saber, hermanos, si Dios va a sanar o no va a sanar. El intercesor tiene que estar cerca de Dios para que Dios hable y escuche a él. Recuerde que Moisés estaba cerca de Dios. Miramos a un Daniel, el miércoles miramos a un Daniel cerca de Dios. ¿A quién otro miramos? A un David cerca de Dios. Miramos a una Esther cerca de Dios. En la Biblia encontramos a una Abigail cerca de Dios, honesta, intercesora, aunque su marido era un marido déspota que no merecía, pero ella intercede. Quiere decir que hay mujeres que pueden detener, hermano, el juicio de Dios. Hay mujeres, hermano, que pueden detener el juicio de Dios para su marido o para su casa. Mujeres intercesoras que detienen, hemos visto en la Biblia, mujeres que han detenido los juicios de Dios. No solamente los hombres se promueven para intercesión, sino en la Biblia encontramos mujeres también intercesoras, poniéndose en la brecha para que el juicio de Dios no caiga sobre el marido que anda adulterando y que anda vociferando palabras soeces en contra de Dios y en contra de las cosas de Dios, con cosas que se mueven. Ahora, Números 14, encontramos nosotros, hermano, la intercesión y el propósito de la intercesión en Moisés. Fíjese que Moisés, eso lo tocamos el miércoles, por eso es una continuidad. Dice Números 14, capítulo 14, verso 11. Lo que sucedió en Carnes Bernea. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Había un compromiso grande de este pueblo con Dios. Habían señales, prodigios, cosas maravillosas que Dios había hecho en medio de ellos, pero ellos no creían. Ese es el tremendo problema, hermano, de alguna gente, que Dios está haciendo grandes cosas en medio de ellos, pero ellos no creen. Ellos siempre rechazan, como este pueblo. Y dice el verso 12: yo los heriré de mortandad y los destruiré y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Ahí había muerte. Cuando la Biblia habla de destruir, es eliminar, raer totalmente de la faz de la tierra algo. Cuando la Biblia dice te destruiré, le está diciendo nunca más te levantarás, nunca más. Como la higuera, estuvimos estudiando, creo que el lunes antepasado, sobre lo que es la higuera. Nunca más. Eso quiere decir una decisión de parte de Dios. Dios tenía propósitos para con el pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel no entendió los propósitos. Por eso hermano, es bien peligroso no entender
los propósitos de Dios en la vida de una persona. Podemos ser muy, perdone la expresión, muy torpes, pero por muy torpes que seamos, Dios siempre nos da a entender sus propósitos. Pero hay problemas a veces que no queremos entender los propósitos de Dios. Este pueblo no quiso entender los propósitos de Dios, no aprendió a entender los propósitos de Dios. Gracias a Dios que había un intercesor en medio de ellos. Hermano, gracias a Dios que hay intercesores en medio de nosotros, que hay hombres y mujeres que Dios levanta en medio de nosotros, en medio del pueblo de Dios, para interceder, para que los juicios de Dios no caigan por las desobediencias y a veces, hermanos, las desaplicaciones que tenemos muchas veces en contra de lo de Dios. Pero dice allí, en la continuación de los versículos, los heriré. Pero Moisés, verso 13, respondió. El propósito de Dios era destruir, raer. Pero Moisés respondió a Jehová: ¿lo oirán luego los egipcios? Porque en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu, ¿qué cosa? Poder. Hermano querido, ¿usted cree que Dios lo sacó así por así? ¿Ah? ¿Usted cree que usted está en este lugar, o está en la iglesia del Señor, está en este evangelio del Señor, porque alguna mano débil lo sacó? Hermano, tuvo que haber sido una mano fuerte, mucho fuerte, muy fuerte, más fuerte, para poderlos arrancar del pecado. Porque cuando el pecado posesiona a una persona, la persona no se puede liberar por sí misma. Es mentira que una persona diga que va a liberarse del pecado por sus propias fuerzas. Eso es mentira. Tuvo que haber intervenido la mano del Señor para que nosotros estuviéramos en este lugar alabando y bendiciendo el nombre del mismo Señor. Por sí mismo no podíamos nosotros estar en este lugar. Tuvo que haber mano fuerte de parte del Señor para sacarlos de la esclavitud del pecado. Y aún así hay jalones. Aún así hay tendencias al pecado. Es imposible que una persona diga: yo me voy a liberar del alcohol con solamente pensar, no voy a beber. Mentira. Dios no trabaja en algo psicológico. Diga: no voy a tomar este día, no voy a tomarme un trago este día. Hasta el día de hoy llevo 8 días de no tomar. Espérese los 15 días, cuando ya se le suba el hormiguito, ¿verdad? El gusanito de beber. Dios es el que hace las cosas. Por eso, con brazo fuerte, con poder, sacaste a este pueblo, con tu poder. Y eso nosotros lo sabemos muy bien. Nosotros sabemos también cómo lo sacó el Señor del mundo. Usted sabe muy bien quién era en el mundo, ¿no? Algunos eran unas mansas palomas que solo le faltaba la aureola y el nicho. Si las manifestaciones que tenemos hoy son manifestaciones que a veces dan miedo, ¿cómo serían en el mundo cuando estaban todo en granel? Si se les daban algunas tamaño king size, ¿verdad? ¿Cómo serían allá cuando tenía toda la plena libertad para hacerlo? Pero Dios ha ido cambiando con su poder. Dios está sacando con su poder. Ahora dice el verso 14: y lo dirán los habitantes de esta tierra:
los cuales han oído que tú, oh Jehová, estaba en medio de este pueblo, que cara a cara aparecías tú, oh Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos en columna de nube, y de noche en columna de fuego. ¿Y qué haces? ¿Qué has hecho morir a este pueblo como un solo hombre? Y las gentes que hubieren oído tu fama hablarán diciendo: por cuanto no pudo Jehová meter este pueblo a la tierra de la cual había jurado, los mató en el desierto. Mire, como que Moisés hizo reflexionar a Dios. Pareciese. Hermano, ese es lo bonito de un intercesor. Por eso le digo, un intercesor no es alguien común y corriente. Un intercesor es aquel que como que hace reflexionar a Dios. Como que Dios está, hermano, dispuesto a hacer algo desastroso, pero como que el intercesor le dice: no, detente lo que Cristo está haciendo hoy. ¿Me estoy dando a entender? ¿Me entienden aquí? ¿Sí? Detente, un intercesor es eso. Detente, mi Señor, ¿qué van a decir? Mira, tu récord, tu testimonio se va a manchar. Van a decir que no pudiste, Señor, y que tú eres el más poderoso. De veras, sí, tienes razón. Qué bonito es ser así, hermano. Qué lindo es ser un intercesor. Yo no sé si a usted le gustaría llegar a ser o es un intercesor, pero los intercesores son joyas, hermano, porque hacen reflexionar. Aparentemente sí, creo que sí. Hacen reflexionar las intenciones de Dios. Pues ser intercesor es ser más que todas las cosas. Y Dios ha hablado, Dios ha puesto, hermano, que se levanten intercesores. Las iglesias que tienen intercesores, entre más intercesores tienen, menos problemas radican en la iglesia, más soluciones a los problemas. ¿Por qué tiene problemas usted? De repente porque falta una intercesión. Aunque no digo que los problemas no van a haber. La iglesia de Cristo es la iglesia con más problemas sobre la faz de la tierra. La iglesia que diga que no tiene problemas no es de Cristo, no es una iglesia verdadera. La iglesia verdadera se caracteriza por sus problemas. El cristiano verdadero se caracteriza por tener problemas uno sobre otro. Cristiano que no tenga problemas, pues hay una tela de duda ahí. Pero este pueblo tenía problemas, y los problemas que tenían eran con Dios. Ese es lo más triste, hermano, de este pueblo, que los problemas que tenían no eran con los vecinos, hombre. No eran con el hombre, no era con el nadie, no era con nadie. Era con el Dios de la gloria. Era con el Dios que había demostrado su poder en ellos. Y estar disgustado con Dios, hermano, ¿quién puede solventar ese problema? Si usted se disgusta con su hermano, usted solo llega y le pide perdón y se arreglan, y la misma presencia del Señor armoniza las cosas. Pero disgustarse con Dios o tener problemas con Dios, ¿quién puede intervenir? No es cualquiera que puede intervenir delante de Dios a favor de alguien que tiene problemas con Dios en el caso de pecados, y máximo pecados espirituales. No es cualquiera, tiene que ser un intercesor el que vaya, hermano, a abogar delante de Dios por alguien que ha ofendido a Dios
en problemas espirituales de pecado. Los problemas espirituales de pecado se llaman iniquidades. Tiene que haber alguien que esté cerca de Dios, alguien, hermano, que ame a Dios y que Dios lo ame a él, que tenga una amistad. Por eso, hermano, en la Biblia encontramos nosotros a 12 hombres que anduvieron siempre cerca del Señor. Y en cierta ocasión se reunieron y el Señor dijo: uno de vosotros me va a entregar. Nadie se atrevía a preguntarle quién era, porque podía haber dicho el Señor: tú, ¿para qué andas preguntando? Pero como había un intercesor, uno que se acercaba más, uno que se recostaba en el pecho de su Señor, uno que sentía los palpitares del corazón de Cristo, le dijeron: tú eres el único que puede preguntarle. Ya sabe quién es, ¿verdad? ¿Ah? ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Juan. Tú puedes, Juan. Pregúntale tú. Hasta Pedro le dijo: pregúntale, Juan. ¿Quién es? Que había curiosidad. Los demás decían: no, pues yo puedo hacer. Y Juan dijo: con mucho gusto. No hay problema, yo le pregunto: Señor, ¿quién es? Mire, un intercesor no anda, hermano, no anda con titubeos. Con toda confianza entra a la presencia de Dios. Con toda confianza, como entró Esther, hermano, ante el rey Asuero. Con toda confianza entró, sabiendo, hermano, que había una relación íntima con el rey. ¿Quién es el Señor? Y el Señor pudo haber dicho, tan prudente el Señor, hermano, pudo haber dicho: pues el que tiene la bolsa, pues es Judas. ¿Pudo haber dicho el Señor eso? Pero el Señor dijo: aquel que meta la mano conmigo en el plato, ese es. Y a tiempo iba Judas a agarrar un pedacito de pan al plato, hermano. ¿Entendemos eso? Un intercesor es el que se acerca a Dios confiadamente. Un intercesor es aquel que sabe que Dios no lo va a rechazar, que Dios lo va a escuchar. ¿Por qué lo va a escuchar Dios? ¿Por qué no lo va a rechazar Dios? Porque está haciendo la voluntad del Señor. Porque trata de agradar al Señor en todos los índoles de su vida. Un intercesor se acerca a Dios confiadamente porque sabe que está bien delante de Dios. Pero alguien que está mal delante de Dios no se acerca muy fácil, porque sabe que lo van a variar. Son las características de un intercesor. Moisés se acercó. Y dice más adelantito, voy rapidito porque ya se me fue el tiempo. Verso 16: por cuanto no pudo Jehová meter este pueblo en la tierra de la cual les había jurado, los mató en el desierto. Ahora pues yo te ruego que seas magnificado el poder del Señor, como lo hablaste diciendo: Jehová tardo para la ira y grande ¿en qué? Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta ¿a dónde? Hasta aquí. Verso 20 dice: entonces Jehová dijo:
yo lo he perdonado conforme a tu dicho. Marque ese verso, hermano. Mire lo que dijo el Señor después de estar dispuesto a consumir ese pueblo, a castigar ese pueblo, a raer ese pueblo. Entonces Jehová dijo: yo lo he perdonado conforme a tu dicho. Uy. ¿Vale la pena? ¿Está leyendo conmigo? ¿Sí? Yo lo he perdonado, no por conforme lo que yo dije, sino porque tú lo dices, lo voy a hacer. Por eso la fe mueve la mano de Dios. Yo lo he perdonado. Mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra. Verso 21. Qué hermoso esto, hermano, conocerlo. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios no era consumir al pueblo. El propósito de Dios era llevar al pueblo a la tierra donde le había prometido. Pero el pueblo no quería eso. Entonces Dios decide consumirlo. Pero ahí andaba Moisés. ¿Quién era Moisés? El que había platicado con Dios cara a cara. ¿Quién era Moisés? Aquel que subía al monte a platicar con Dios. ¿Quiénes son los que interceden por los que no buscan al Señor? Por los que tienen problemas fuertes, hermano, dentro de las iglesias. Aquellos que buscan al Señor. Esos son los que interceden. Los espirituales. Los que están por las madrugadas. Los que están por las noches, los que están en los tiempos libres delante de la presencia de Dios orando, son los que interceden por los carnales, porque el pueblo de Israel era un carnal. Gracias a Dios por los espirituales, los que están siempre al pie del altar del Señor, al pie del monte, intercediendo por un pueblo que no entiende el propósito de Dios. Las bendiciones son importantes y las intercesiones traen bendición. Las bendiciones, hermano, son buenas y vienen a través de la intercesión. Nosotros miramos en el capítulo 6, ahí mismo de Números. No sé si me está captando esta noche. ¿Sí? Bueno, que su corazón, hermano, le palpite para ser o llegar a ser un intercesor. Por eso el miércoles dimos las pautas. ¿Cómo llegar a ser un intercesor? ¿Cuáles son las características de un intercesor? Si usted se perdió el miércoles, consígase el mensaje, compre el mensaje, el video, si es que lo grabaron, para que lo una a este de hoy, para que llegue a ver o a ser un intercesor. Aunque un intercesor más que todo es aquel que ha sido llamado a un sacerdocio. Un sacerdote es aquel que está cerca de Dios, haciendo trabajos en el altar de Dios. Son los sacerdotes. Dios ordena a Aarón a bendecir a los hijos de Israel. Fíjese que qué tremendo, hermano. A pesar de que Israel era un pueblo que había rechazado la obra del Señor, incrédulo, murmurador, rebelde, etcétera, etcétera, Dios le ordena a Aarón que lo bendiga, porque Dios no tiene el corazón de los hombres. Hermano, si yo le hago algo a usted, usted jamás posiblemente me va a perdonar, y si me perdona siempre está allí acusándome.
Y si usted me hace algo a mí, yo siempre lo voy a estar acusando porque hay un corazón no como el de Dios. Pero Dios perdonó al pueblo, aunque el pueblo lo rechazó, aunque el pueblo era un pueblo rebelde. Y Dios se olvida muchas veces de eso, hermano, y le dice a Aarón: bendice al pueblo. Bendecir a alguien, hermano, que se había o que había dado la espalda al Señor. Solamente Dios podía hacer eso. ¿Cuántas veces le hemos dado la espalda a Dios? ¿Cuántas veces hemos claudicado en contra de Dios? ¿Cuántas veces, hermano, hemos mostrado la indiferencia a lo que es Dios? Y Dios siempre lo bendice, porque Dios tiene un corazón no como el de nosotros. El corazón de Dios es hermoso. ¿Quién podrá conocer el corazón de Dios sino aquel que se acerca a Él? ¿Quién podrá conocer el corazón de Dios si no es un intercesor? Porque el intercesor es el que se acerca, el que se mete en lo secreto con Dios. Aarón era uno de ellos, un sacerdote. Números capítulo 6, verso 23. Jehová habló a Moisés. Ahí estamos, número 6, ¿sí? Sí. Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles. ¿Por qué no habló Dios directamente a Aarón? Aarón era sacerdote, pero Moisés era intercesor. Hermano, un sacerdote es aquel que entiende, que hace la función de ministrar, pero un intercesor es aquel que se acerca a Dios y platica con Dios, que ve el rostro de Dios. Por eso el deseo, el propósito de cada uno de nosotros no es buscar la presencia de Dios, es buscar el rostro de Dios. Los intercesores buscamos el rostro de Dios. Los no intercesores buscan la presencia de Dios, porque la presencia de Dios los hace olvidarse de su dolor, los hace olvidarse, hermano, de sus problemas, los hace olvidarse muchas veces de muchas dificultades fuertes que están cruzando en ese momento. Pero los intercesores buscan el rostro de Dios, porque el rostro de Dios les hace ver las cosas por qué son. Por eso es mejor ser intercesor y buscar el rostro de Dios. Entonces Moisés era un intercesor, buscaba el rostro de Dios, platicaba con Dios, y le dice el Señor a Moisés: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciendo: Jehová te bendiga y te guarde. Sobre ti tenga, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. ¿Está leyendo? ¿Cuántos trajeron Biblia? A la iglesia se trae Biblia, ¿sí o no? ¿Verdad? Para que la lea. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. ¿Por qué Dios no lo dijo directamente? Porque Dios no habla al pueblo directamente. Óyeme bien esto. Dios no habla al pueblo directamente. Dios habla al pueblo por medio de sus escogidos. Por eso levanta Dios hombres para que hablen al pueblo de parte de Dios. El Señor habla en una parábola de Lázaro. Lázaro murió y el rico murió. Dice que Lázaro fue al cielo y el rico fue al infierno. El rico desde allá, desde el infierno, dijo: Señor, en lugar de tormento, dijo: Señor, manda a Lázaro que venga y moje la punta de su dedo y me la ponga en el labio para poder apaciguar esta sed, esta llama que me está consumiendo, me está ardiendo.
No se puede, dijo el Señor. Hay una cima aquí que no puede pasar de allá para acá ni de aquí para allá. Así que no se puede. Imposible. Bueno, Señor, entonces manda a Lázaro a la tierra para que le diga a mis hermanos, porque tengo 5 hermanos, para que se porten bien, hombre, que vayan a la iglesia, hombre, para que te busquen, hombre, que dejen de andar mundaneando, hombre, para que no vengan aquí, hombre, que dejen de andar en fiesta ya, hombre. Y le dice, no se puede tampoco. Y entonces a Moisés y a los profetas tienen que a ellos los escuchen. Hay gente que quiere que Dios le hable directamente y jamás le va a hablar Dios directamente si no es a través de un vaso que Dios ha levantado. ¿Entendemos eso? Jamás. Dios es un Dios de orden. Dios le pudo haber hablado a Aarón, pero Dios tenía a Moisés para eso. Dios le pudo haber hablado al pueblo, pero Dios tenía a Moisés y a Aarón para eso. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrás mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los, ¿qué? Bendeciré. ¿Qué es lo que hacemos en este lugar? Poner el nombre del Señor frente a usted, con el propósito de que usted sea bendecido por el Señor. Levante sus manos y diga al Señor, gracias, porque a través de tu palabra tú me puedes bendecir. Amén. Sigamos. Eso se llama una bendición sacerdotal. ¿No creía que iba a terminar ya? No, espérame unas 2 horas más. Dios ordena una bendición sacerdotal para su pueblo. Pero también, hermano, hay una intercesión, un propósito de intercesión para restaurar. Y miren lo que dice Job. Usted sabe el problema que tenía Job, ¿eh? Que no eran, hermano, era un problema interno el de Job. No era tanto las llagas, no era tanto la enfermedad externa de Job. Esos no eran problemas que Dios estaba viendo. Hay gente que se fija más en los problemas externos que en los grandes problemones que tiene internamente. Job estaba, hermano, mostrando sus llagas y todo en una tina con ceniza y un tiesto, una teja. Se rascaba. Qué rico sentía Job. Menospreciado, abandonado, hasta la mujer lo abandonó, hermano. Le dijo, ¿por qué no maldices a ese tu Dios y te mueres ya una vez para casarme con otro hombre? Porque es hasta que la muerte lo separe. ¿Entiendes? Aquella mujer estaba hastiada del olor, el mal olor o hedor de Job. Muérete ya una vez. Pero antes de que te mueras, maldice a tu Dios. Job estaba viendo más sus llagas, su respeto que recibía de parte de los hombres. Como mucha gente está viendo más, hermano, las cosas externas, sus problemas externos que sus problemas internos. Se fijan más en los problemas externos. Se fijan más que Julano y Mengano no le habló, que ya no le habla. ¿Qué me importa? ¿Qué le importa eso? Miren los problemas que tiene, mazacuatas que tiene por dentro, hombre. Job tenía gran problema, y Job, por estar viendo los problemas externos, no se fijó que el problema que Dios quería tratar era interno. Ya está Job. Y llegan 5 amigos, hermano, los mejores amigos de Job, y comienzan a hundirlo más. ¿Qué amigos eso, verdad? Pero es que había un propósito. Hermano, hay gente que cree que los amigos le van a otorgar todas las sinvergüenzadas que haga.
Hay gente que cree que sus amigos le van a apapachar, le van a tapar todo lo que haga. No. El verdadero amigo es aquel que le dice la verdad, que le dice lo que está correcto y lo que está incorrecto. Le conté de mi amigo, ¿verdad? Miércoles pasado le conté de mi amigo. Sí. Lo incorrecto y lo correcto. Allá estaban los amigos de Job y estaban criticándole. Pero el problema no era los amigos. El problema no era la llaga que tenía Job en la piel. El problema era la tremenda llaga que tenía Job dentro del corazón. Porque Job se había dedicado más que todo a ver sus relaciones exteriores, sus riquezas, sus tratos, hermanos. Se limpiaba los pies con leche. Ay, con agua chuca los limpiamos a veces porque no hay, ¿verdad? Con leche. Se bañaba con leche. ¿Ya ordeñaron las cabras, muchachos? Sí, ya, llénenme la tina. ¿Cuál tina? La bañera, llénenmela. ¿Para qué, señor Job? Para bañarme en ella. Allá se quitaba don Job la tacucha, bañándose con la hierba. Cuando caminaba por la calle, don Job, le rendían el sombrero y decían: señor Job. Los jóvenes se escondían. Job le hacía falta eso, añoraba eso, pero Dios quería tratar un problema más fuerte que tenía Job. Y dice Job capítulo 42. Ya voy a terminar, hermano, no se preocupe, hoy sí lo saco a las 10. No. Job capítulo 42. Déjeme buscarlo aquí. Verso 8. Ahora pues, tomaos, ahí estamos, ¿verdad? Ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job, y ofreced holocaustos por vosotros y mi siervo Job, por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros. Mire, porque de cierto a él atenderé para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud con mi siervo Job. Fueron pues Elifat, Tematidas, Bildad, Sunaita, todos los amigos de Job, e hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración de Job. Verso 10: y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que había sido de Job. Hermano, usted está metido en grandes problemas y a veces usted tiene que orar por otro para que le aumenten a usted todo lo que ha perdido. Job tenía que darse cuenta que él tenía que ser una persona intercesora. Yo me recuerdo hace algunos años, una persona llegó al hospital a visitar a un enfermo. Fue a visitar al enfermo porque el enfermo estaba grave ya para morirse, y dijo: bueno, voy a ir a visitarlo, a darle palabras de aliento para poder que se muera en paz. Y allá llega con su Biblia en la mano, ¿verdad?, a la clínica, y le dice: hermano, ¿cómo está? Vengo a visitarlo a usted para darle palabras de aliento y que usted se sienta fortalecido por el Señor. Uno de esos que llegan con corbata y que andan en el cristiano, legalista. Y le dice el hermano: ay, hermano, le dice,
yo estoy más fortalecido que usted. Yo estoy en la presencia del Señor todos los días. En esta cama el Señor me visita, por esa ventana entra a mí y comienza a hablarle del Señor, hermano. Todas las maravillas de Dios. El enfermo al visitante. Y el visitante dijo al final: hermano, ¿podía orar por mí? ¿Entendemos eso? Que hay propósito de la intercesión, que no es el estado en que tú te encuentres lo que Dios va a ver, sino el propósito con el cual Dios quiere hacer algo en ti o a través de ti. Por eso todo lo que se llama intercesión de parte de Dios tiene propósito. Si necesitamos nosotros conocer a Dios, necesitamos conocer sus propósitos. Y vamos a conocer sus propósitos a través de la intercesión. Job obtiene restauración. ¿Cómo? Orando. Orando por otros, se le van a terminar los problemas que usted tiene. Levante la mano los que tienen problemas. Bueno, ore por otros y se le terminarán sus problemas. ¿Usted lo cree? ¿Verdad que sí? Porque hay propósitos de Dios. Hoy sí, póngase de pie. Sí, póngase de pie. ¿O quiere que sigamos? Yo lo saco a la 1 de la mañana, no hay problema, por mí no hay problema. Pero el propósito de Dios esta noche es que tú aprendas que en todo Dios tiene propósitos y que en todo va la intercesión, pero la intercesión tiene que ser a través de alguien que se acerca a Dios. ¿A cuánto les gustaría ser intercesores? ¿Cuántos aceptan el reto de ser hombres y mujeres que entren a la presencia de Dios? No es fácil. No es fácil. Moisés tuvo que dejar su reinado en Egipto. Era príncipe. Abandonó su reinado. Abandonó, hermanos, sus escuelas, sus universidades, sus estudios, su corona de reina, de príncipe, lo abandonó para irse al desierto a quemar toda grosura egipcia. Hay gente que quiere ser intercesor, quemar sus grosuras egipcias. Moisés fue llevado al desierto y allí se le quemaron todas las amarras egipcias. Después de quemarse las amarras egipcias, toda la grosura, toda la carnalidad egipcia, se le aparece Dios en el monte Sinaí y le dice Dios el propósito por el cual lo había sacado de Egipto. Él acepta el reto, aunque muy temeroso, porque le dijo: Señor, yo hasta tartamudo soy. Hermano, para ser un intercesor no se necesita hablar bien, no se necesita ser elocuente en las palabras, solamente se necesita
nadie lo rechazaba por eso. Pero él la dejó por ahí. Porque un intercesor es aquel que deja padre, madre, hijos por amor al Señor. Ese es un intercesor. Aquel que la prioridad en su vida es Dios, no las cosas de la tierra. Ese es un intercesor. Un Daniel que fue llevado cautivo a Babilonia, le enseñaron todas las lenguas, todos los idiomas secretos, todas las prácticas ocultas. Estudió en las mejores universidades también en Babilonia, que le incitaron y le prepararon como para poderle arrancar de su corazón el Dios de Israel, y no pudieron. Esa es la gente que Dios busca. Esa es la gente que Dios llama. Un Esther que no se percató del peligro, sino que confió en el Señor y dijo: yo me aviento para interceder por mi pueblo que está a punto de ser muerto, delante de un rey que no permitía que nadie entrara